Bueno, finalizado el receso decretado, el despacho inicia nuevamente la grabación en esta segunda etapa de esta audiencia, superado algunos problemas técnicos que hemos tenido para el trámite del normal de esta audiencia, pues continuamos así con la última etapa, que es la de juzgamiento. Evacuados como están entonces las etapas de práctica de pruebas, alegatos de conclusión, el despacho procede a dictar sentencia que ponga fin a la presente litis o a esta instancia. De conformidad al artículo 280 del Código General del Proceso, vamos a prescindir de hacer una síntesis de los hechos de la demanda y de su contestación y procederemos de entrada a determinar los problemas jurídicos que vamos a resolver en esta providencia. El primer problema jurídico es el siguiente. El despacho deberá resolver si la terminación del contrato de trabajo el día 12 de agosto del año 2017 es ineficaz bajo las luces del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, como lo expone la parte demandante, o deberá verificar, por el contrario, si se trató de una terminación legal por vencimiento del término pactado o el cumplimiento de la obra o labor contratada, como lo expone la parte demandada. En caso de que la respuesta a este problema jurídico sea favorable al demandante, entonces deberemos estudiar la procedencia del reintegro y el pago de la indemnización por 180 días de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Eso es básicamente lo que en lo que nos debemos concentrar en esta providencia. El marco jurídico sobre el cual descansará la solución que le daremos a estos problemas es el siguiente. En primer lugar, vamos a dar aplicación al artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que es la norma que precisamente tiene la limitación para el despido de personas en situación de discapacidad. Aplicaremos igualmente el decreto 1352 del año 2013, que reglamenta la organización y funcionamiento de las juntas de calificación, en especial el artículo 61, que habla de las derogatorias, en este caso de la derogatoria del decreto 2463 del 2001. Esto también lo vamos a aplicar en el presente caso. Vamos a aplicar también la ley 1346 del 2009, por medio del cual se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006. Así como la ley estatutaria número 1618 del año 2013, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Eso bajo el marco normativo legal. Con respecto a los precedentes jurisprudenciales, vamos a dar aplicación a la sentencia C531 del año 2000 de la Corte Constitucional, bajo los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, entre otras las sentencias SL 1360 del 11 de abril del 2018, la sentencia, ¿no? La sentencia SL 458 del año 2019, la sentencia... Doctor, qué pena, me interrumpo. Sí, ¿me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Doctor Luis El Carlos, doctor ¿me escucha? Armando nos había abandonado. No, el doctor Armando está en línea. El doctor Sí, Armando, ¿me escucha? sí, me escucho. Sí, les escucho a todos. Perfecto. Entonces Qué pena, continuamos. doctor, que tuve una caída en la señal de internet. Mis excusas. ¿Ha dejado de escuchar alguna parte o está... Porque yo No, le había, las consideraciones. No, no tengo ningún problema, había doctor. Puede salido el continuar. doctor. Ok, perfecto. Bueno, venía manifestándoles las sentencias que vamos a dar aplicación, simplemente las estoy referenciando.
Continúo entonces, entre otras vamos a dar aplicación a la SL 471 del 2018 y la SL 10538 del 2016. Con base entonces a todas estas jurisprudencias y al marco legal que hemos manifestado, procedemos a resolver el caso concreto de la siguiente manera. Antes que nada, hay que advertir que se encuentra por fuera del debate probatorio y por fuera de este litigio en sí los siguientes hechos relevantes. Todo en consideración a que la parte demandada, al contestar la demanda, los ha aceptado sin ningún reparo. En primer lugar, debemos decir que está por fuera de todo litigio la existencia del contrato de trabajo entre el señor Moisés Vánquez Delgado y la demandada sociedad RP SAS Arquitectura e Ingeniería. Estos servicios fueron prestados en el marco de ese contrato de trabajo bajo la modalidad de contrato a término fijo, pues así fue aceptado en la contestación de la demanda. No obstante, el tema de la modalidad del contrato, hay que advertir desde ya, será tema de análisis más adelante. Igualmente tenemos por fuera de este litigio que dicho contrato de trabajo inició el 1 de enero del año 2013 para desempeñar el cargo de auxiliar de electricista por parte del señor Moisés Vánquez, y que el contrato igualmente terminó el 12 de agosto del año 2017. La fecha de ruptura de esta relación laboral, además de ser aceptada en la contestación de la demanda, se corrobora con la carta de terminación del contrato de trabajo que obra folio 20 del plenario, con la comunicación al Fondo de Cesantías, es una certificación que reposa a folio 21, y con la misma liquidación de prestaciones sociales que en este caso se muestra a folio 98. Tenemos también, sin reparo alguno, que el actor sufrió un accidente de trabajo el día 14 de noviembre del año 2014, que le generó ciertas patologías en la región lumbar. Tampoco es motivo de discusión que mediante fallos de tutela del 15 de diciembre del año 2017 por el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes en primera instancia y el fallo del 9 de febrero del 2018 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes, los dos despachos de la ciudad de Santa Marta, este último en segunda instancia, se ordenó el reintegro del actor a la empresa aquí enjuiciada y se ordenó el pago de salarios, prestaciones sociales, seguridad social y demás emolumentos laborales, protección constitucional o por vía de tutela que se dio en forma transitoria mientras el señor Moisés acudía a la jurisdicción ordinaria laboral para debatir su derecho ante el juez natural y mientras tuviera duración dicho proceso laboral. Eso lo podemos además constatar a folio 50 a 59 del expediente, donde reposan estos fallos de tutela. También tenemos que las órdenes del juez constitucional o de estos jueces constitucionales fue cumplida por la empresa demandada, reintegrando al actor y cumpliendo con el pago de los emolumentos laborales señalados anteriormente, estando por ello el contrato al día de hoy vigente. Teniendo entonces claro lo anterior, procedemos a analizar el primer problema jurídico planteado con respecto a si es ineficaz o no esta terminación. El demandante entonces solicita el reintegro laboral al considerar que la empresa demandada dio por terminado su contrato de trabajo encontrándose en estado de debilidad manifiesta o en una situación de discapacidad, situación que se encuentra prohibida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. En efecto, dicho artículo establece que ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la Oficina del Trabajo. No obstante, dice la norma, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, es decir, sin el permiso de la Oficina del Trabajo, tienen derecho a una indemnización equivalente a 180 días de salario. Para encontrar entonces una respuesta a este problema jurídico,
es necesario verificar si la terminación del contrato, como lo hemos dicho, es ineficaz o no. Se hace importante entonces aquí citar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que nos enseña cómo debe aplicarse e interpretarse a un caso concreto el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Aquí entonces acudimos a la sentencia SL 1360 del año 2018, magistrada ponente Clara Cecilia Dueñas Quevedo, y que ha sido reiterada, entre otras, en las sentencias SL 3255 del 2018 y SL 458 del 2019. En esta sentencia la Corte le dio un nuevo alcance al artículo 26 de esta ley que venimos analizando en comparación con los criterios que venía manejando con anterioridad, estableciendo básicamente tres reglas que nos permite, digamos, aplicar el artículo 26 a un caso concreto y analizarlo. La primera regla, son cortas, voy a referir. La primera regla, dice la Corte, es que la prohibición del artículo 26 de esta ley 361 pesa sobre los despidos motivados en razones discriminatorias, lo que significa que la extinción del vínculo laboral soportada en una justa causa legal es legítima, en principio. Es decir, que si el despido viene debidamente motivado por una justa causa enlistada en los artículos 61 y 62 del Código Sustantivo del Trabajo, pese a que el trabajador se encuentre en una situación de discapacidad, el despido en principio es legítimo. Entonces, esta es la primera regla. La segunda regla, y es que a pesar de lo anterior, si en el juicio laboral el trabajador demuestra su situación de discapacidad, el despido se presume discriminatorio, lo que impone al empleador la carga de demostrar las justas causas alegadas, so pena de que el acto se declare ineficaz bajo las luces de la sentencia C-531 del año 2000, que fue la sentencia pues, de la Corte Constitucional que declaró la exequibilidad condicionada de esta norma, y se debe ordenar, según la Corte, en esta hipótesis, el reintegro del trabajador junto con el pago de los salarios y prestaciones insolutas y la sanción de 180 días de salario. Finalmente, la tercera regla es que la autorización del Ministerio del Trabajo se impone solamente en los casos en que se dé que la discapacidad sea un obstáculo insuperable para laborar, es decir, cuando el contrato de trabajo pierda su razón de ser por la imposibilidad de prestar el servicio dada esa situación de discapacidad. Es la única hipótesis en donde debe ir el empleador a solicitar ese permiso al Ministerio del Trabajo. De resto, sí, está basada la decisión en una justa causa, en principio es legítima, pero es debatible en el proceso laboral, siempre y cuando el trabajador demuestre su discapacidad, se presume el despido o la terminación en un sentido discriminatorio y será el empleador el que deba demostrar que el despido fue en razón de una justa causa. Es importante también citar a este punto la sentencia SL 458 del año 2019, que establece una regla jurisprudencial importante para solucionar este conflicto, dado que se trata de un caso en donde la Corte analiza la ineficacia o no de la terminación. Es decir, cuando en este caso el contrato es a término fijo y finaliza por vencimiento del plazo fijo pactado y el trabajador se encuentra en un estado de discapacidad. Se enfrenta precisamente el contrato a término fijo, su finalización, con el estado de discapacidad del trabajador. Entonces, citando esta sentencia SL 458 del 2019, haciendo cita, a la SL 1360, voy a citar la misma en 3 párrafos para que se comprenda bien lo que la Corte decidió en ese enfrentamiento entre la terminación del contrato a término fijo versus ese estado en situación de discapacidad del trabajador. Dijo la Corte en estos 3 párrafos lo siguiente, abro comillas. En esta última decisión, fijó el criterio jurisprudencial, refiriéndose a la sentencia 1360, que rige en la actualidad, en el sentido que el despido de un trabajador
en estado de discapacidad se presume discriminatorio, correspondiéndole al empleador demostrar que se dio la ocurrencia real de la causa alegada, que sea una razón objetiva para poner fin al nexo contractual y de esta manera desvirtuar tal presunción. Por tanto, siguiendo el lineamiento jurisprudencial transcrito, como en el sublite, la entidad empleadora invocó una razón objetiva para poner fin al contrato de trabajo, toda vez que adujo el vencimiento del plazo fijo pactado por las partes, la desvinculación, en principio, no se presume. Ya para finalizar esta sentencia dice la Corte, de suerte que, si el motivo de la ruptura del contrato no es el estado biológico, fisiológico o psicológico, es decir, de la discapacidad del trabajador, sin una razón o causa objetiva que el empleador pueda comprobar, no opera la protección contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Cierro comillas ahí la cita de la jurisprudencia. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando bien? Sí, doctor, excelente. Me escucho bien. Entonces, esta jurisprudencia que acabamos de citar complementa la primera regla que advertimos con la sentencia 1360. Es decir, que si la terminación se da por justa causa o por una causa objetiva, que puede ser el vencimiento del término pactado o la finalización de una obra o labor, una causa objetiva, en principio esa terminación es legítima. Pero si el trabajador, en el proceso laboral en que nos encontramos, demuestra su estado de discapacidad, entonces la carga de la prueba, no solamente se presume que esa terminación fue discriminatoria, y en ese sentido la carga de la prueba se traslada al empleador y éste debe demostrar que la terminación se dio efectivamente por esa causa objetiva o por la justa causa alegada. Digamos que así queda complementada la primera regla, no solo por las justas causas, sino también por una causa objetiva, como es el tema del proceso en el que estamos dictando esta providencia. Entonces, así las cosas. Nos corresponde en este caso analizar primero si el trabajador demandante, el señor Moisés, logró demostrar su situación de discapacidad al momento de la terminación del contrato de trabajo en el presente proceso. Entonces, en cuanto a este primer requisito, en este caso tenemos, como se afirma en la demanda, que el demandante sufrió un accidente de trabajo el día 12 de noviembre del año 2014, debido a que en el momento en que se dispuso a levantar una carga pesada sin alguna ayuda, esto le ocasionó un fuerte dolor en la espalda, por lo que fue atendido en urgencias y diagnosticado con lumbago con ciática. Así se acredita a folio 23 con el reporte del accidente de trabajo y con la descripción que existe de ese accidente a folio 25 y en los diferentes dictámenes que obran en el expediente, como el del 28 de febrero del 2019 por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que reposa a su vez a folio 140, donde se resume lo acontecido en ese accidente de trabajo. A folio 146 se encuentra también una relación de incapacidades a cargo de la ARL Suramericana. Esta fue una de las pruebas que allegó el Suramericana, la ARL Sura, en virtud de la prueba de oficio decretada en audiencia anterior. Y que estas incapacidades tienen como fecha desde el año 2013 al año 2015. Se evidencia de esta prueba que desde el 13 de noviembre del 2014, es decir, el día siguiente del accidente, el actor comienza a sufrir o a tener unas incapacidades continuas y que van en aumento en el número de días en la medida que va avanzando los meses. Primero comienza con 3 días, luego con 7 días, luego 11, 15, 30 y luego se va extendiendo a 30 días en los meses de diciembre de 2014, enero, febrero, marzo y abril del 2015. Incapacidades que entre una y otra no transcurren más de 30 días, por lo que son prórrogas de las mismas. Esto, repito, está a folio 146 del expediente digitalizado que tienen en su poder. Estas incapacidades que nos indica la ARL Sura
en ese folio se acompasan con las incapacidades aportadas por el propio demandante en la demanda. Así encontramos que, por ejemplo, la última incapacidad registrada en el informe de la ARL que acabamos de referenciar termina el 16 de abril del 2015 y con la que aporta el demandante a folio 11 se evidencia que hay una continuidad, pues esta comienza el 17 de abril del 2015 por 5 días más hasta el 21 de abril del 2015. En este caso, como tenemos la incapacidad a folio 11, podemos verificar que el motivo de esa incapacidad fue precisamente el dolor lumbar. A folio 16 y 17 tenemos otra, ya del año 2016, 28 de octubre del 2016 por 15 días hasta el 11 de noviembre del mismo año, por trastornos, el motivo de la incapacidad, trastornos de discos intervertebrales lumbares y otros. Y así encontramos casi que en forma continua, a folio 15, una del mes de noviembre del año 2016 por 15 días más, es decir, una prórroga a la que estamos hablando. Perdón, la del 12 de noviembre es una prórroga de la que, pues, por supuesto, viene anteriormente, por 15 días más, también por trastorno de discos intervertebrales. A folio 13, otra incapacidad del 1 de febrero del 2017, por 15 días más, hasta el 15 de febrero, también por trastornos de discos intervertebrales lumbares. Folio 14 y 18, incapacidad prórroga continua del 16 de febrero del 2017 al 2 de marzo del 2017, también por los trastornos de discos intervertebrales. Y a folio 12 reposa una incapacidad más del 2 de agosto del año 2017 al 4 de agosto del 2017 por 3 días más. En este caso, el actor acudió a urgencias por un dolor lumbar y una infección urinaria. Entonces, si revisamos estas incapacidades con el dictamen que obra folio 140 de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez ya referenciado, el de fecha 28 de febrero del 2018, si revisamos el acápite de estudios médicos, cuando ya estamos dentro del dictamen hay un acápite que se llama estudios médicos, donde se hace todo un recuento, un histórico del clínico, de lo que le han hecho, digamos, ha tenido que atenderse el actor, el demandante. Tenemos lo siguiente. Voy a hacer un pequeño resumen de esto. Para eso voy a acudir directamente al folio 140. Por ejemplo, tenemos que el día 22 de noviembre del 2014, es decir, unos días después del accidente de trabajo, el actor va al médico de su EPS y dice que tiene un cuadro de 10 días de evolución consistente en dolor de región lumbosacra que se irradia a miembros inferiores. El 21 de abril del 2015 lo atiende un staff neurocirugía de la ARL y aquí le dicen paciente con radiculopatía de miembro inferior derecho secundario a disco extruido L4-L5 con RNM de diciembre del 2015. Luego, el 1 de agosto del 2016, en una consulta de medicina general, dice, motivo de la consulta, dolor lumbar, discopatía lumbar, enfermedad actual, antecedentes de discopatía lumbar con trámites de tratamiento quirúrgico. Ya aquí se empieza a hablar de un trámite quirúrgico, es decir, ya el actor, en virtud de su discapacidad, de su patología lumbar, ya los médicos hay un trámite, diciéndonos acá, hay un trámite de cirugía. Perdónenme un segundo. Luego el 20 de septiembre del 2016 lo atiende neurocirugía y también resume su historia así, dolor lumbar, paciente que viene por presentar cuadro clínico de dolor lumbar de fuerte intensidad, con exacerbación y remisión, acude con resultados. Se evidencia hernia disco lumbar L4-L5, lateral, derecha. Recomendaciones indica laminectomía con disectomía lumbar por vía posterior.
Vamos al 12 de abril del 2017, nuevamente la neurocirugía le dice, motivo de consulta, dolor lumbar, enfermedad actual, paciente que viene por presentar cuadro clínico de dolor lumbar de fuerte intensidad. Tiene iniciación de cirugía para artrodesis de columna lumbar posterior, ya que estamos evidenciando que su patología ha ido evolucionando con fuerte dolor e intensidad y que ya los médicos vienen diciendo se necesita una cirugía. Y finalmente, bueno, antes de seguir, hay que decir que esta del 12 de abril del 2017 que acabamos de manifestarles, se acompasa con el folio 19, que es una remisión médica de esa fecha, 12 de abril del 2019, para la programación de cirugía. Aquí en este folio 19 lo remiten a cirugía ya por esa patología que viene presentando. Y el 5 de julio del 2017, que también tenemos aquí en la historia del recuento histórico de la Junta Nacional, dice, dolor lumbar, paciente que viene por presentar cuadro clínico de dolor lumbar de moderada intensidad, refiere sentirse calambres en los miembros inferiores, tiene antecedentes de Parkinson. Aquí es donde empezamos a evidenciar que desde el 5 de julio del 2017 ya se empieza a hablar del Parkinson. Al examen rigidez muscular, entonces siguen manifestando ciertas cosas en esa historia. Este antecedente del 5 de julio de neurocirugía se acompasa también con la historia clínica que obra a folio 27 de fecha 6 de julio del 2017, es decir, el día siguiente, en donde precisamente al demandante se le atiende por el diagnóstico de Parkinson. Es decir, esta es la primera prueba, por lo menos en el expediente, que ya se le diagnostica Parkinson al actor, con una fecha 6 de julio del 2017, es decir, anterior a la fecha de la terminación del contrato. Y llama la atención del despacho que en el ítem de enfermedad actual del médico tratante en esa historia clínica indica predomina el temblor, lo que hace concluir a este despacho que el temblor ya era evidente para la fecha 6 de julio del 2017. También se observa en el expediente otra historia clínica que ya hemos hecho referencia con la incapacidad del 2 de agosto del 2017, donde se fue con un dolor lumbar y una infección urinaria. Entonces, finalmente, el 5 de abril del 2018, la ARL Sura, también tenemos esto del dictamen de la Junta Nacional que tiene el recuento de todas las calificaciones en esa oportunidad. La ARL Sura calificó la situación del demandante en su patología y determinó una pérdida de capacidad laboral de 0%. También, digamos, este trámite fue a todas las juntas, a la regional de calificación del Invalidez del Magdalena, quien en el dictamen del 29 de junio del 2018 confirmó ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral y finalmente llega a la Junta Nacional de Calificación, que es el dictamen que estamos referenciando, del 28 de febrero del 2019, y cierra ese dictamen diciendo efectivamente, confirmo, es de un 0% la pérdida de capacidad laboral por el diagnóstico lumbago no especificado. Con estas evidencias, he tratado de extenderme porque es bastante el material probatorio que va, digamos, en consideración a demostrar una discapacidad. Entonces, con estas evidencias, pese a la calificación de pérdida de capacidad laboral en 0% que hemos visto aquí por diferentes juntas, y que como lo dice el apoderado de la parte demandada en sus alegatos de conclusión, solo se calificó esa invalidez que tiene al día de hoy el demandante en fecha posterior a la terminación del contrato laboral, esto es la pérdida que la determina el dictamen 9268439-1557 del 25 de septiembre del 2019 de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena, que la dictamina un porcentaje de pérdida de capacidad del 57.96%, como se demuestra con el certificado emitido por dicha junta el día 15 de noviembre del 2019,
que fue aportado en esta audiencia. Pese a esto, el despacho considera que se encuentra demostrada esa situación de discapacidad del demandante y lo explicamos por qué. Antes que nada, hay que expresar que el estado de discapacidad es una realidad de la persona demostrable a través de cualquier medio probatorio y no solamente a través de un dictamen de la Junta de Calificación. Para ello vamos a traer una cita pequeña de la sentencia SL 10538 del año 2016, que la Corte en esa oportunidad manifestó en un solo párrafo, dice, abro comillas: llegados a este punto, debe memorar la Sala que si bien para acceder a determinadas prestaciones sociales del Sistema General de Seguridad Social, en pensiones y riesgos laborales, en principio, se requiere el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez, también lo es que no es dable reconocer que en otros eventos en los que hay protección reforzada a la estabilidad laboral del trabajador, como por ejemplo la estatuida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, existe libertad probatoria para acreditar la condición generatriz de la protección. Cierro comillas ahí. ¿Qué quiere decir esto? No se requiere necesariamente que la persona o el trabajador tenga obligatoriamente que estar calificado o con una pérdida de capacidad laboral para determinar que tiene una situación de discapacidad, pues esta puede ser demostrada por cualquier otro medio probatorio, dado que esta, dictamen de las juntas no son una prueba solemnitate. Lo segundo que hay que advertir es que ya no es aplicable a estos casos el artículo 7 del decreto 2463 del 2001, que era el artículo que indicaba los grados de limitación en moderada, severa y profunda. De acuerdo, así iba desde el 15 al 25% la pérdida de capacidad laboral, si iba de un 25 a 50 o un 50 en adelante. Y no es aplicable por la sencilla razón de que el decreto 1352 del 2013, que fue el decreto que reglamenta la organización y funcionamiento de las juntas de calificación, en su artículo 61 hace una derogatoria expresa del decreto 2463 del 2001, a excepción de los incisos 1 y 2 del artículo 5 e inciso 2 y parágrafo 2 y 4 del artículo 6. Todos los demás se encuentran derogados, por lo tanto, ya no existe en el ordenamiento jurídico la clasificación de moderada, severa y profunda, y por tanto no es dable a estos casos después del 2013 a aplicarles ese artículo, pues no existe el mismo en el ordenamiento jurídico. Bajo esas dos premisas de libertad probatoria y de que está derogado eso en cuanto a las limitaciones de moderada, profunda, como acabamos de explicar, ya no es dable entonces acudir a una calificación mínima de pérdida de capacidad laboral para poder acceder a la protección del artículo 26 de la Ley 361. Y no solo porque está derogada, como acabamos de decir, el grado de las limitaciones, sino porque tenemos dos normas de alto rango, incluso vinculando el bloque de constitucionalidad, que nos indican quiénes son las personas en estado de discapacidad. No son aquellas que tienen una pérdida de capacidad laboral en determinado grado, no. Por ejemplo, la Ley 1346 del 2009, que, como les dije, aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, define las personas con discapacidad como aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. Que tengan una de estas deficiencias a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Esa es la definición que da esa ley en cuanto al estado de personas en discapacidad. Y sumado a esto, la ley estatutaria, que viene posterior de la ley 1618 del 2013, que regula precisamente las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, en su artículo 2 de definiciones dice: personas en situación de discapacidad
son aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano o largo plazo. Aquí la ley es un poco más extensiva y dice las que también tengan deficiencias a mediano plazo. Y a largo plazo, obviamente descartando las que son de corta duración o no son significativas. Pero aquí nos está diciendo, hay personas en situación de discapacidad, si tienen una deficiencia física, por ejemplo, que sea a mediano o largo plazo, que se pueda determinar eso. En ese orden de ideas, consideramos que el señor Moisés, demandante en este proceso, tiene deficiencias físicas que viene sufriendo desde el año 2014. Esto es el lumbago o trastornos especificados de los discos intervertebrales, como lo pudimos evidenciar en el resumen de su historial médico que hicimos. Deficiencia sin duda, progresiva, que le ha ocasionado incapacidades médicas continuas desde ese año 2014 hasta el día de hoy, que por ejemplo en la audiencia, por lo menos celebrada en marzo del 2019, la testigo Sorín Hernández, que era la analista de recursos humanos o es la analista de recursos humanos de la entidad demandada, manifestó que hoy en día inclusive, que por lo menos a esa fecha estaba incapacitado el demandante por los mismos problemas de los que estamos hablando. Entonces, son precisamente estas incapacidades las que le han impedido al demandante notablemente desempeñar sus funciones de electricista en la empresa demandada, impidiéndole laborar en periodos continuos y prolongados, hasta el punto de requerir por concepto médico de cirugía para poder corregir tales afectaciones. Consideramos que las deficiencias... ¿Me están escuchando? Sí, doctor, confirmo que lo escucho. Ok. Se encuentra conectado también el doctor Luis Carlos. Ahí lo veo. Listo. Ya estamos terminando, qué pena, pero estoy tratando de argumentar bien pues la decisión. Consideramos entonces que las deficiencias que sufría el actor al momento de la terminación del contrato en agosto del 2017, es decir, el problema lumbar desde el año 2014 y la enfermedad de Parkinson, que por lo menos probatoriamente viene diagnosticada desde el 6 de julio del 2017, antes de la terminación del contrato, ha llevado a que se ha calificado su pérdida de capacidad laboral en un 57,96%, como se evidencia de las pruebas allegadas por la parte demandante, dictamen que emitió Protección y Suramericana el 9 de abril del 2019, y con el certificado de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena del 15 de noviembre del 2019, que acreditan que se expidió un dictamen de fecha 25 de septiembre del 2019, el cual al día de hoy se encuentra en firme y en la cual se ha tenido en cuenta para calificar ese porcentaje las deficiencias del temblor, es decir, del Parkinson de miembros superiores e inferiores inclusive, y la discopatía lumbar para llegar, insisto, a ese porcentaje de invalidez. Sin duda, entonces, estamos ante unas deficiencias físicas, Parkinson y el problema lumbar, que se dieron antes de la terminación y que son de largo plazo, por su carácter inclusive progresivo, que lo ha llevado a la invalidez. Y que al poner esa limitación en contexto con el cargo de electricista, ante las constantes incapacidades que le impidieron trabajar en todo este tiempo con normalidad, su situación de desventaja resulta más que evidente para este despacho. El empleador, desde el año 2014, conoce de las patologías que le han impedido laborar al demandante en virtud de las constantes incapacidades que hemos relacionado, lo cual entonces llena el requisito del conocimiento previo del empleador. Inclusive para el despacho, el Parkinson, diagnosticado por lo menos probatoriamente en este proceso, el 6 de julio del 2017, insistimos, antes de la finalización del vínculo, que fue el 12 de agosto de ese año, ya esa fecha generaba temblores, como lo indicó el médico tratante en aquel historia clínica, por lo que era entonces, o por lo que es entonces una prueba de que la patología podría ser evidente.
Ahora bien, se podría pensar que con la calificación del 0% de pérdida de capacidad laboral de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez del 28 de febrero del 2019, el actor no estaba en situación de discapacidad al momento de la terminación, porque precisamente dicen que es un 0%. No obstante, si leemos el análisis y conclusiones de ese dictamen, encontramos lo siguiente. Luego de hacer el resumen de todos los hallazgos, de todas esas historias clínicas que hemos resumido ya, voy a leer la conclusión final de ese dictamen, que lo analizamos precisamente para verificar por qué, si era evidente todo el cúmulo de incapacidades y que inclusive iba a cirugía el actor, por qué determinan que era un 0%. Y la razón está en el siguiente párrafo, ya se los voy a leer, me permiten un segundo. Dice, hallazgos, cito textualmente, estamos en el folio 142, donde está el dictamen. Hallazgos que consideramos no generados en el evento descrito, es decir, en el accidente de trabajo, que sufrió el 14 de noviembre del 2014. Porque al correlacionar mecanismos de lesión de baja energía con hallazgos imanenológicos, no encontrando correlación fisiopatológica entre aquel y estos, consideramos se trata de accidente laboral sin secuelas atribuibles al mismo y merma de la capacidad laboral generada en el evento descrito del 0%. Y aquí quiero que pongan mucha atención. Conceptualizaciones que no deben interpretarse automáticamente como determinación de origen común de la enfermedad sin haber agotado antes una revisión global del caso desde la perspectiva de lesión, desde la perspectiva de lesión por trauma acumulativo, según historia laboral del trabajador y su eventual exposición a carga física para el segmento corporal comprometido. Es decir, hay una modulación de la calificación ahí. Para el despacho, este punto indica que el 0% de la pérdida de capacidad laboral se refiere exclusivamente a las secuelas del accidente de trabajo del 14 de noviembre. Es decir, que ese accidente de trabajo le generó 0% de pérdida de capacidad laboral. Lo que no descarta para la Junta que haciendo un estudio global, como el que finalmente se le hizo en el dictamen que establece la invalidez, porque se le suma el Parkinson, la cuestión lumbar y además un problema del oído, pudieron entonces detectar una pérdida de capacidad laboral, ese análisis global que dice la Corte, porque la Junta, esta Junta se enfocó exclusivamente a determinar si el accidente generó esas deficiencias, y ella está diciendo no, ese accidente no le generó, o le generó 0% de pérdida. La pérdida de capacidad laboral posiblemente pueda ser por un trauma acumulativo. Estúdienlo. Eso es lo que está diciendo la Junta. Así, entonces, ese dictamen no puede indicar que el actor no se encuentra en estado de discapacidad, si solo analizó las secuelas del accidente de trabajo y no esa progresividad y generalidad del actor en su historia laboral. En este punto nos acogemos a un salvamento de voto de la sentencia SL 471 del 2018. Ese salvamento de voto lo hace el magistrado Jorge Mauricio Burgos Ruiz en un proceso en el cual, proceso que valga aclarar, es anterior al decreto que derogó los grados de limitación. Por supuesto, entonces aquí la Corte, como todavía no estaba derogado, lo aplicaba, y por eso aplica el grado moderado, severo, profundo. El magistrado se aparta de la decisión porque acuden al criterio de la Corte que dice que es superior al 15% de pérdida de capacidad laboral los que tienen la facultad o la protección de la ley 361. Él se aparta y dice lo siguiente, abro comillas, 2 párrafos solamente. En sede de instancia, la Corte habría advertido que para la fecha de la terminación del vínculo laboral, el demandante tenía una deficiencia física prolongada que le impedía o dificultaba el desempeño de sus funciones de auxiliar de producción en condiciones regulares. En efecto, a folio 51 a 74 milita su historia clínica
y sendas incapacidades que acreditan que desde el año 2005 padecía de una enfermedad denominada hemangioma de mano derecha, con ocasión de la cual le habían practicado múltiples cirugías. Desde luego que no toda enfermedad genera una discapacidad, como bien lo tiene asentado la sala al rechazar esta ecuación. Pero también es cierto que una enfermedad que acarree una limitación a mediano o largo plazo, que al interactuar con diversas barreras impida la integración profesional del trabajador en iguales condiciones, es por definición una discapacidad. Cierro comillas ahí. Así las cosas, entonces, para el despacho, el actor demostró la situación de discapacidad al momento del despido, teniendo entonces ese primer punto satisfecho para ir al segundo, que es el que hemos dicho, que se presume que la terminación tuvo razones discriminatorias y entonces la carga de la prueba es del empleador. En este caso debe demostrar que se dio la ocurrencia real de la causa alegada, es decir, de esa causa o razón objetiva para poner fin al nexo contractual y de esta manera desvirtuar la presunción. Aquí es importante entonces, para entrarnos enseguida al caso concreto, desde la contestación de la demanda, la empresa demandada aceptó que el contrato estuvo, digamos, bajo la modalidad de término fijo. A folio 20 y 117 reposa carta de fecha 3 de junio del 2017, firmada por Luis Eduardo Escobar Paternina, gerente administrativo y financiero de la empresa demandada, que indica como referencia esa carta: notificación de decisión de no prorrogar contrato de trabajo a término fijo. Textual. Y le expresan que, amparado en el artículo 46, se lo dirigen por supuesto al demandante, el señor Moisés, dice que amparado en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, toman la decisión de no prorrogar el contrato de trabajo a término fijo inferior a un año existente. Por lo tanto, la relación contractual finalizará a la conclusión de la jornada laboral del día 2 de agosto del 2017. Aquí se dice que es un contrato a término fijo y que termina el 2 de agosto el plazo fijo pactado. Por su parte, la liquidación del contrato, que obra folio 98, confirma que el contrato de trabajo terminó el 12 de agosto del 2017, así como también lo refiere la certificación, que obra folio 21, como lo dijimos líneas arriba, y además dice que el contrato es a término fijo. En la liquidación establece con modalidad de contrato a término fijo, y que precisamente se termina, porque también dice en otra parte, modo de terminación, vencimiento del contrato. En ese orden de ideas, llama poderosamente la atención que en el interrogatorio de parte que absolvió el representante legal de la entidad demandada, sostuviera que en realidad el contrato de trabajo se pactó bajo la modalidad de una obra o labor contratada. Textualmente dijo el representante legal que fue un error de la persona de recursos humanos al pasarle esa carta al actor. Sin embargo, es extraño esa manifestación, que va en contra de las pruebas que hemos analizado, como son la misma carta de no prórroga y la liquidación del contrato de trabajo. ¿Por qué entonces aceptar el hecho primero de la demanda en su contestación, que indica que el contrato era a término fijo, y en esta contestación no hacer ninguna referencia sobre ese particular, sino simplemente aceptarlo? Porque si tiene la prueba de demostrar la causa objetiva, en este caso la terminación de la obra o labor, como lo indica el representante legal en su interrogatorio, no aportar por lo menos el contrato de trabajo al plenario? ¿Por qué no acreditar la terminación de la supuesta obra o labor en la que estaba vinculado el actor? No hay nada en el plenario que indique cuál era esa supuesta obra. Llama también la atención que si el contrato, según la carta de no prórroga, terminaba el 2 de agosto, finalmente el contrato se da por terminado el 12 de ese mismo mes, 10 días después. Estas circunstancias tornan en oscuridad las reales razones de la terminación. No hay certeza probatoria de si el contrato terminó realmente por vencimiento del término
no tenemos el contrato de trabajo del cual el despacho pudiera contar con los términos según su pacto para determinar si realmente terminaba el 2 o el 12 o era un contrato de obra o labor, como ya lo hemos dicho. Si las cosas, esa causa objetiva no se encuentra acreditada en el plenario y en tal sentido el demandado no pudo desacreditar la presunción de que la terminación tuvo efectos discriminatorios y en tal sentido las súplicas de la demanda tienen asidero, dado que la terminación del contrato de trabajo el 12 de agosto del 2017 se torna ineficaz por prevalecer la presunción de que esa terminación se dio por motivos discriminatorios. Teniendo resuelto este primer problema jurídico, pues entonces, siendo a favor de la parte demandante la respuesta al primer problema jurídico, entonces hay que simplemente ordenar, de conformidad a la jurisprudencia que hemos citado y a las leyes, el reintegro del trabajador, que lo teníamos como segundo problema jurídico, a un cargo apto conforme a sus condiciones de discapacidad, con igual o mejor salario al que venía percibiendo y para el cual debe estar debidamente capacitado por parte de la empresa demandada. No se condena al pago de salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social que el trabajador ha dejado de vengar desde el momento de la terminación hasta que se produzca su reintegro, por cuanto, como lo advertimos al iniciar, salió del debate al ser cancelado por la empresa desde el cumplimiento de la orden de tutela. Y viene así acreditado además con las documentales que obran a folio 83 y 116 del expediente. Respecto a la indemnización de 180 días, establecido en el artículo 26 de la ley 361, conforme a lo solicitado en la demanda y en virtud de la aplicación de la jurisprudencia que hemos citado, se accederá al reconocimiento y pago de esa sanción por encontrar que por lo menos hubo razones discriminatorias al prevalecer la presunción. Esta sanción de 180 días de salario, el despacho, como no tiene ninguna duda también de que el salario, el cual también salió del debate, era por el salario mínimo de la época del año 2017, como también se evidencian de los desprendibles de pago que obran en el expediente, el actor ganaba la suma de 717 pesos, obteniendo así un salario diario de 24.590 pesos, por lo que por 180 días el valor por el cual se elevará condena es de 4.426.301 pesos. Finalmente, como hemos evacuado las pretensiones de la demanda, hay que estudiar la excepción de fondo de prescripción, que fue la única que presentó la parte demandada en su contestación. Para ello daremos aplicación al artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y el artículo 488 del Código Sustantivo. Y básicamente para resolver hay que decir que se declarará no probada, ya que el derecho al reintegro se causó, digamos, ¿desde cuándo se causa el derecho a reclamar? Desde la terminación del contrato, es decir, desde el 12 de agosto del año 2017, lo que significa que el trabajador tenía 3 años para reclamar dicho derecho y la demanda fue presentada el 1 de junio del 2018 como se evidencia del acta de reparto, por lo que se puede evidenciar que no transcurrió el término desde el 12 de agosto del 2017 al 1 de junio del 2018, de esos 3 años que exige la norma. Y la notificación se dio dentro de los términos que exige el Código General del Proceso, dentro del año siguiente al auto admisorio. Por lo tanto, no opera la prescripción en este caso. Satisfechos entonces los problemas jurídicos y las pretensiones y excepciones, en mérito de todo lo expuesto, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar la ineficacia de la terminación del contrato de trabajo efectuado el 12 de agosto del 2017 por parte de la empresa Sociedad RPB SAS Arquitectura e Ingeniería, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo, en consecuencia, ordenar el reintegro del señor Moisés Vázquez Delgado a un cargo igual o de superior jerarquía, con un salario igual o superior al que venía desempeñando y para el cual debe estar debidamente capacitado por la empresa Sociedad RPB SAS Arquitectura e Ingeniería, que en todo caso sea compatible con su situación de discapacidad,
de conformidad con lo expuesto en la parte emotiva de esta providencia. Tercero, condenar a la sociedad RPB SAS Arquitectura e Ingeniería a cancelar al señor Moisés Vánquez Delgado la suma de 4.426.301 pesos por concepto de indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Cuarto, declarar no probada la excepción de prescripción planteada por la parte demandada. Quinto, absolver a la sociedad RPB SAS Arquitectura e Ingeniería de las restantes pretensiones de la demanda. Sexto, se condena en costas a la parte demandada sociedad RPB SAS Arquitectura e Ingeniería por ser vencido en juicio. De conformidad con el acuerdo PSA 16-1054 del 5 de agosto del 2016, se deben tasar agencias en derecho en salarios mínimos por ser un proceso sin cuantía en cuanto se solicita el reintegro. Por lo tanto, se fijan 5 salarios mínimos a cargo de la parte demandante. Esta sentencia queda notificada en estrados. Ante la misma proceden los recursos de ley. Le voy a conceder la palabra en primer lugar al apoderado de la parte demandante. Doctor, sin recursos por parte de la parte demandante. Apoderado de la parte demandada. Sí, doctor, solicito el uso de la palabra. Entonces presento recurso ordinario de apelación en contra de la decisión notificada, el cual pues expongo de la siguiente manera. Alcance de la impugnación, pues se pretende que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta revoque en su totalidad la sentencia pues proferida el día 14 de mayo del 2020 por parte del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta dentro del proceso ordinario promovido por Moisés Vánquez en contra de la sociedad RPB SAS. Demostración del cargo. Se acusa la sentencia pues de incurrir en aplicación indebida del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 en virtud de la presentación de los siguientes defectos fácticos. Dar por demostrado, estándolo, que al momento de la terminación del contrato de trabajo, esto es, el 12 de agosto de 2017, el señor Moisés Vánquez pues presentaba pérdida de capacidad laboral. Dar por demostrado, sin estarlo, que al momento de la terminación del contrato de trabajo, esto es, 12 de agosto de 2017, la entidad demandada de RPB SAS tenía pleno conocimiento de la pérdida de capacidad laboral del demandante. Dar por demostrado, sin estarlo, que el señor Moisés Vánquez, al momento del retiro de la entidad demandada, esto es el 12 de agosto del 2017, presentaba pérdida de capacidad laboral superior al 15%. Presento pues el siguiente recurso basado en los siguientes razonamientos. El despacho judicial pues presenta condena en contra de mi entidad representada por cuanto considera que al momento de presentarse la extinción del contrato de trabajo, el demandante pues presentaba condiciones de pérdida de capacidad laboral. Sin embargo, no se encuentra acreditado dentro del proceso, o el proceso no enseña de manera alguna la existencia de prueba que permita acreditar que al día 12 de agosto del 2017 mi representada tenía conocimiento de esa condición de pérdida de capacidad laboral. Si bien es cierto, el despacho judicial sostiene sus argumentos en contenido de historia clínica, también lo es que no hay prueba alguna que demuestre que esa historia clínica fue arrimada a los representantes de mi demandada y que tenía conocimiento de ella. En especial, pues cuando cabe destacar que todo contenido de historia clínica goza de reserva legal, lo cual lleva a entender que en primer lugar mi representante no estaría llamada a conocer su contenido, sino que sería de reservado conocimiento a cargo de la parte demandante y no de la demandada. Entonces, por ese lado partimos del presupuesto porque no se tenía pleno conocimiento de esa pérdida de capacidad laboral. También tenemos de punto de destacar, y es que, si bien el decreto 2463 del 2001, tal como lo sostiene el administrador de justicia, se encuentra actualmente derogado, también es cierto, y así lo entiendo yo, de que al momento de materializarse el retiro, eso fue el 12 de agosto del 2017, aún se mantenía vigente dicha disposición y que por lo tanto entendemos que aplicar los efectos de la derogatoria del decreto 2463 entenderíamos sería darle efecto retroactivo a dicha disposición al momento en que se dio el retiro del actor que reiteramos fue el 12 de agosto del 2017.
También debemos tener de presente que, conforme el criterio de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, expuesto pues en sentencia del año 2017, pues aún le da alcance a lo relacionado con los grados de pérdida de capacidad laboral, lo cual nos lleva a entender de que si el actor pretendía hacerse merecedor de las condiciones de indemnización y de estabilidad laboral previstas en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, tendría que haber acreditado que al momento del retiro, por lo menos, tenía que haber acreditado una pérdida de capacidad laboral superior al 15%. Sobre particular, me permito traer a colación la sentencia SL 11411 del 2017 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual expone, abro comillas, al margen de lo anterior, para despejar las inquietudes planteadas por la censura en lo que tiene que ver con el marco jurídico que gobierna la situación de disputa, esta Sala de la Corte ha clarificado que los destinatarios de la garantía especial de estabilidad laboral reforzada son aquellos trabajadores que tienen una condición de discapacidad en grado moderado, severo o profundo, como lo dedujo el tribunal, independientemente del origen que tenga y sin más aditamentos especiales, como que tiene un reconocimiento y una identificación previas. También vemos la sentencia SL 5163-2017 de la 2017, de la misma corporación judicial, la cual expone justamente en un proceso adelantado contra la misma empresa aquí demandada, radicado 32532 del 2008. Esta sala determinó que no toda discapacidad goza de la protección a la estabilidad contenida en el artículo 26 de la Ley 361/97. Pues en concordancia con los artículos 1 y 5 de la citada ley, dedujo que gozan de dicha protección a aquellos trabajadores con grado de discapacidad moderada, severa y profunda. Bajo esta premisa, negó la protección al demandante, quien sufrió una incapacidad permanente parcial del 7.41. También hay que tener presente, así como lo ha dicho la Corte, de que la estabilidad laboral que ocupa nuestra atención, el artículo primero de la Ley 361/97, sostiene que ello procede es a partir de una pérdida de capacidad laboral moderada en adelante. Y reiteramos, al momento de presentarse el retiro del actor, que fue el 12 de agosto del 2017, no se tenía evidencia alguna de pérdida de capacidad laboral imputable al demandante. Recordemos que dentro del expediente se encuentra acreditado que el primer dictamen de pérdida de capacidad laboral que tuvo el actor, que determinó la invalidez, se dio el 14 de abril del 2019, mediante dictamen proferido por protección. Es decir, ese dictamen tuvo lugar año y medio después de presentar la terminación del contrato del demandante, y que, pues, a nuestro entender, lleva a sostener de que no podemos predicar garantía de estabilidad laboral en este caso, por la razón de que la demandada no tenía conocimiento de pérdida de capacidad laboral. Y partimos del presupuesto de toda figura de estabilidad laboral. Parte del hecho de que se conozca esa pérdida de capacidad laboral al momento de materializarse el despido. Y reiteramos, consideramos más bien, de que no se dio en el caso en particular por cuanto, primero, al momento de presentarse la extensión del contrato, no hay prueba alguna que acredite de que la información contenida en su historia clínica, por lo menos antes del 12 de agosto de 2017, haya sido entregada a la aquí demandada. Y pues por la reserva legal de la historia clínica no se pudo haber conocido. Y segundo, que el dictamen de pérdida de capacidad laboral que sostuvo la invalidez tuvo su origen su expedición, el 12 de abril del 2019, año y medio después de terminado el contrato. También presentamos como medida subsidiaria el recurso de apelación, que se haga la modificación de la parte de la providencia recurrida en la parte que ordenó la condena en costas a mi representada por la cuantía de 5 salarios mínimos. Entendemos que por tratarse de un proceso ordinario laboral sin cuantía, como lo tiene el doctor, el administrador de justicia, no conduce a esa imposición de salario mínimo. Entendemos que debería ser a un salario mínimo conforme al acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, y en especial visto que el vínculo laboral, que así como lo ha dicho el despacho, se mantiene vigente, es decir, mi representada procedió a la orden de reintegro y no tenemos una férrea oposición a las pretensiones de la demanda, por cuanto está acreditado en el proceso que ya la orden de reintegro se dio, se ha asumido el pago de salario y prestaciones,
se ha asumido el pago de aporte a la seguridad social y que por lo tanto podríamos entender que la orden de reintegro está cumplida y por lo tanto la condena de 5 salarios mínimos por concepto de costas, agencias en derecho, pues resultaría desproporcionada frente a la conducta de cumplimiento que ha tenido mi representada ante las pretensiones del actor encaminadas a obtener su reintegro. Entonces, pues de esa manera dejo expuesto el recurso de apelación solicitando al juez que se permita admitirlo. Muchas gracias. Bueno, he escuchado atentamente la intervención del apoderado de la parte demandada. Debidamente sustentado el recurso, se concederá el efecto suspensivo ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta. De esta manera, entonces, hemos llegado al final de esta audiencia. Vamos a darle el trámite correspondiente que corresponda, pues, dependiendo a las normas que regulan esta suspensión de términos a esta apelación. Y en ese sentido le agradezco a los apoderados de las partes el esfuerzo que hemos hecho para llevar adelante esta audiencia. Hemos superado los problemas técnicos y pues en mi caso particular es la primera experiencia que tengo con respecto a estas audiencias, así que estoy muy agradecido con ustedes por la espera, por la paciencia y por el respeto que han mantenido durante toda esta audiencia. Muchas gracias. Entonces, de esta manera damos por finalizada la audiencia en la cual hemos por supuesto, habilitado las horas inhábiles, siendo las 12:54, dado los problemas técnicos, nos tocó extendernos. Entonces, damos por finalizado esta audiencia. Muchas gracias, siendo entonces las 12:54 de la tarde. Gracias a usted, doctor. Muy satisfecho con esta diligencia, una muy buena experiencia y pues bueno, aquí siempre a su disposición entonces. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, doctor Gracias Carlos. también al doctor Armando, también complacido por esta experiencia y de verdad ojalá y se superen todos estos impases para que la justicia siga obrando correctamente. Bueno. Que así sea, doctor. Que esté muy bien, cuídense mucho. Y a su Bueno, familia. feliz tarde a todos. Felicidades. Feliz tarde, claro.